Y vamos al hemisferio, vamos a hablar de geopolítica con una de las personas más versadas en estos temas. Se trata de Brian Winters, quien regresa al programa, editor de America's Quarterly, experto en América Latina y relaciones internacionales. Brian, siempre es un honor tenerte, un privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo ves esta situación latinoamericana tan caldeada? Estamos viendo al inicio del programa de hoy las protestas que siguen en Ecuador, las consecuencias para el hemisferio del triunfo de Gustavo Petro, justamente que ha dicho, y quisiéramos comenzar por ahí, si te parece, el anuncio de Gustavo Petro de que ya se comunicó con Nicolás Maduro para reabrir la frontera con Colombia. Dice, me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Ambos candidatos, tanto el ingeniero Hernández como Petro, habían prometido la reapertura de esta frontera. ¿Cómo ves la situación comenzando por Colombia? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Siempre un privilegio estar aquí contigo. Mira, siempre sabíamos que el 2022 iba a ser un año difícil en el mundo, no solo en América Latina. Mira la cantidad de cosas que nos están pasando, entre la guerra en Ucrania, la inflación aquí en Estados Unidos, inflación y convulsiones sociales en gran parte de América Latina. O sea, todo motivado, yo creo que por la recuperación todavía lenta del trauma que sufrimos a nivel mundial en el 2020 y el 2021, que fue la pandemia, que no ha acabado todavía, pero por suerte ha pasado una fase tal vez un poco más controlada. Pero igual una situación turbulenta, gente insatisfecha en casi todos los países del mundo, especialmente el occidente. Vimos en Ecuador las convulsiones sociales contra el gobierno ahí. Y bueno, todo ese panorama también explica la elección de una figura como Gustavo Petro, ¿no? Alguien que vino con una fuerte onda anti-establishment contra el gobierno y todo que está ahí, y con la promesa de cambiar las cosas. Y bueno, ahora veremos si será un cambio para mejor o para peor. Justamente en la década de los 60, los 50, 60 y hasta los 70, lo que veíamos en Latinoamérica era una cantidad de gobiernos militares, de dictaduras militares, tanto de derecha como de izquierda. Recordamos la Fidel Castro, recordamos lo que ocurrió con los generales peruanos de la época, también del general Torres en Bolivia. ¿A qué tú atribuyes es que este péndulo, para decirlo de alguna forma, se haya ido a la izquierda, como ha ocurrido ahora de forma tan contundente, ¿no? Bueno, Oscar, tú te refieres a los dos temas que me interesan tal vez más que cualquier otro, que son la división entre izquierda y derecha y la división entre democracia y dictadura. Y bueno, hay que saber separar bien las cosas. Tenemos gobiernos de izquierda en América Latina que son totalmente democráticas, como es el caso del gobierno de Gabriel Boric en Chile o de Alberto Fernández en Argentina, que son gobiernos que yo los critico bastante por sus políticas económicas, pero son en el mínimo gobiernos que creen en las instituciones. Vemos una región que es democrática. Mencionaste, Oscar, los años 50 y 60. Una de las grandes historias de progreso, no solo de América Latina, sino del mundo, en los últimos 40, 50 años, ha sido la redemocratización de América Latina. El año que yo nací, en el 77, yo tengo 44 años, ¿no? Había solo 3 democracias puras en América Latina, que eran Costa Rica, Colombia y, irónicamente, Venezuela. Ahora son 3 dictaduras, el resto de los países son democracias, a veces democracias imperfectas, pero por lo menos con las libertades y otras cosas que nos permite vivir en democracia, ¿no? Hay un tema en el que tú has trabajado durante mucho tiempo, que es el tema de la corrupción, en el caso latinoamericano, y de la lucha contra la corrupción.
¿Cómo ves este tema que ha sido utilizado en estas campañas, las desigualdades y el tema de la corrupción para que haya cambios en estos gobiernos? Pues mira, Oscar, buena pregunta. Nosotros publicamos hoy un índice que publicamos todos los años, esta es la 4ª edición, que llamamos el índice sobre la capacidad de combatir la corrupción. Y es un índice que no mide la corrupción en sí o la percepción de la corrupción, no mide la cantidad de la corrupción, sino que trata de analizar el ambiente para combatir la corrupción. Me refiero a la fuerza de las instituciones judiciales, pero también la fuerza del periodismo independiente y la calidad de las democracias. Y nosotros vemos, después de varios años de cierto deterioro, obviamente en dictaduras como Venezuela, pero también en países como Brasil y México, donde ha habido presidentes que tratan de concentrar el poder en el Ejecutivo y no privilegian tanto el papel de las instituciones. Este año vimos cierta estabilidad, vimos países que subieron en el ranking, como la República Dominicana, donde un presidente ha podido fortalecer algunas instituciones, crear una nueva unidad de combate a la corrupción y ha permitido investigaciones tanto de la oposición cuanto a funcionarios próximos de su gobierno. Entonces es otra historia, Oscar, vea un poco de vaso medio lleno. Justamente hechos esperanzadores, ¿no? El hecho de que también, como tú acabas de decir, el gobierno del presidente Abinader ha tomado la lucha contra la corrupción como su gran bandera. Ahora bien, en el tema de la corrupción tiene que ver una corrupción terrible que no es necesariamente política, que es la corrupción, por ejemplo, de los carteles de la droga, la corrupción de los maras en Centroamérica. Y estos carteles, para poner un ejemplo, aunque no sea el único lugar, en México, como siguen asesinando periodistas y articulistas, orientadores de la opinión pública que critican la corrupción y critican el narcotráfico. ¿Tú crees que también ha habido una variable en la realidad latinoamericana, en la realidad hemisférica, que pasamos de las históricas confrontaciones ideológicas de marxismo contra democracia al tema del crimen organizado, la delincuencia contra el Estado de Derecho? Es una observación muy interesante, Oscar. Yo nunca lo había pensado exactamente de esa manera, pero me parece que tienes toda la razón. Y bueno, es una historia que comienza a partir de los años 70 y se tiene que ver con el movimiento de cantidades de dinero, especialmente en países productores o de tránsito como Colombia y México respectivamente, donde el Estado difícilmente puede competir con los recursos que tienen esas organizaciones que se convierten así en estados paralelos en algunos casos. Pero tampoco se puede decir que no hay esperanza. De hecho, Colombia es una historia que si vemos la película y no la foto, Colombia es irreconocible comparado con el país que yo conocí hace 20 años, antes de toda la transformación que vivimos en la década de los 2000. Ha mejorado mucho y se ve que especialmente con el desarrollo de las instituciones, y perdóneme por insistir en ese punto, yo sé que es un poco repetitivo, pero si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que los países en América Latina que han podido desarrollar instituciones y depender menos de líderes mesiánicos son los países que a mediano plazo tienen más éxito. Así es, Brian Winter, como siempre, muy agradecido por tu brillante participación. Vámonos a otros temas. Un impresionante accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami ayer terminó afortunadamente sin víctimas mortales. Ya comenzaron las investigaciones. El experto en seguridad aérea Eddie Micheli examina cuáles pueden haber sido las causas de este suceso.